Sindicato Mexicano de Electricistas presenta Cápsulas informativas a 200 años del nacimiento de Karl Marx. 1918-2018. 200 años. El 5 de mayo de 1818 nacía en Trèveris una de las mentes más brillantes que nos dio el siglo XIX y que determinarían la política y la concepción de la sociedad desde entonces. Filósofo, economista, sociólogo, militante revolucionario, Karl Marx realizó el análisis más relevante del capitalismo, sintetizó el idealismo y el materialismo con la economía política y la investigación de la sociedad. Este año se cumplieron 200 años del nacimiento de Carlos Marx y 170 años del Manifiesto Comunista. Marx, sin ninguna duda, fue uno de los hombres con mayor influencia en la historia de los últimos 3 siglos. Su legado sigue vigente hasta hoy y de eso vamos a hablar en este programa de Marxismo Vivo. Marx no fue tan solo un filósofo, un economista o un escritor, sino que fue sobre todo un revolucionario. A través de numerosos escritos, Marx innovó junto a Engels en el campo de la filosofía. Siendo un materialista consecuente, analizó y combatió distintas visiones idealistas de la sociedad y enfoques religiosos de la historia. A su vez, mejora la visión materialista, pues incorpora las herramientas de la lógica dialéctica. Es así como surgen 2 de sus grandes aportes, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Pero es en el campo de la economía que Marx hace también uno de sus grandes aportes. A través de esta lógica, estudió científica y rigurosamente el funcionamiento de la economía capitalista, logrando desnudar sus leyes internas de funcionamiento. Es así como escribe su obra monumental El Capital, la cual no logra terminar por su muerte en 1883. Sin embargo, esta obra sigue siendo fundamental para explicar el funcionamiento hasta hoy del capitalismo y no ha sido superada, aunque sí ha sido complementada con estudios posteriores, como lo es el aporte de Lenin sobre el imperialismo. Pero como hemos dicho, Marx no solo fue un filósofo o un economista destacado. Sus aportes del materialismo histórico y del funcionamiento de la economía capitalista eran parte de su activismo político. Y no podía ser de otra forma, porque si seguimos sus estudios, caemos en la conclusión que la historia de la humanidad es la historia de una clase revolucionaria que hace avanzar a la sociedad, en contra de una clase que quiere preservar sus privilegios y detener ese avance. Por eso mismo es que Marx no se limitó a describir la historia o la economía, sino que participó activamente por la construcción de un partido obrero. Para hablar sobre el papel de Marx como un militante socialista, tenemos una entrevista con Alejandro Iturbe. Se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx y 170 años de la publicación del Manifiesto Comunista. La burguesía y el imperialismo intentaron decirnos hace unas décadas que Marx, como decía una canción de Joan Manuel Serrat, estaba muerto y enterrado, que el capitalismo había triunfado a partir de la caída del muro de Berlín y la restauración del capitalismo en la Unión Soviética. Sin embargo, si miramos la realidad, vemos que lejos de haber triunfado, si el capitalismo continúa como sistema dominante, va a conducir el mundo en todos sus aspectos, económicos, sociales, la naturaleza y hasta la moral, a la destrucción. Entonces, para explicar esta realidad, las ideas y las propuestas de Marx resurgen. Inclusive medios imperialistas muy importantes, como la revista británica The Economist o el diario alemán Der Spiegel, le dedican gran espacio a analizar este problema. Marx vuelve, renace como un fantasma que recorre al mundo. Y al mismo tiempo, como resultado de eso, hay muchos en el mundo que nos reivindicamos marxistas. Ahora, dentro de lo que son marxistas, existe una diferenciación. Están aquellos que consideran que Marx es un cuerpo de ideas solo para estudiarlo. Marx mismo definiría que esto está equivocado, se trata de transformar al mundo, no solo de estudiarlo. Existen otros que tienen una acción política, pero que esa acción política ahora se limita a mejorar o humanizar el capitalismo, y finalmente nosotros intentamos ser orgullosamente marxistas ortodoxos. Por un lado,
ser marxistas en el pensamiento, con los límites propios, evidentemente, y al mismo tiempo marxistas en la acción, de intentar transformar el mundo a través de la lucha de clases y de la revolución obrera y socialista. A lo largo de su vida, Marx fundó y militó en distintas organizaciones, entre las que podemos mencionar el Comité de Correspondencia Comunista, la Liga de los Justos, la Liga de los Comunistas y además fue parte de la Asociación Internacional del Trabajo, que sería recordada como la primera internacional. De ahí, su batalla fue por organizar a los trabajadores del mundo alrededor de un programa socialista. Después de él, generaciones de marxistas, entre ellos Lenin y Trotsky, llegaron incluso a dirigir la primera revolución obrera triunfante hecha en Rusia y el primer estado obrero de la historia. Hoy, la Liga Internacional de los Trabajadores es parte de esta tradición de organizar a la clase obrera alrededor de un programa socialista y por eso construimos la Cuarta Internacional. Consideramos que sigue siendo necesario derrotar al capitalismo para acabar con la miseria y la explotación. Es decir, sigue siendo necesaria realizar una revolución socialista en todo el mundo. Para eso, a 200 años del nacimiento de Marx, sigue siendo vigente su frase: proletarios de todos los países, uníos. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.